Doctora Alicia, bienvenida. Doctor Adán, bienvenido. Muchas gracias por su colaboración. Estudiantes, mucho éxito en esta primera mesa del día jueves 13. Bienvenidos. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, muchas felicidades a los estudiantes de doctorado que tienen este primer coloquio en el que tienen oportunidad de exponer, de dar a conocer el avance que tienen en su proyecto doctoral, de ser comentado por un experto, por alguien que tiene ya una trayectoria dentro de la investigación educativa y que se adhiere a la línea en la que están los proyectos de investigación. Estoy segura que va a haber una contribución importante de parte de el comentarista que participa en esta mesa. Entonces, bueno, bienvenidos estudiantes de doctorado, bienvenidos a los estudiantes de la maestría y del doctorado del instituto en general y estudiantes de otras unidades académicas que nos siguen y así como académicos de otras unidades también que sé que están siguiéndonos por vía Meet y también por Facebook. A todos ustedes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con este coloquio que originalmente estaba organizado para la presentación de 3 estudiantes. Una de ellas no se va a poder presentar por una situación, una emergencia que tuvo. Entonces vamos a tener un poquitito más de tiempo para cada una, pero vamos a respetar el tiempo que originalmente estaba planteado. La dinámica va a ser la siguiente, van a tener 30 minutos cada estudiante para exponer su trabajo, para darlo a conocer. Después de esos 30 minutos, que por supuesto yo les iré avisando cuando ya se estén acercando al final de tiempo, vamos a escuchar al comentarista, vamos a escuchar los comentarios, las observaciones, incluso las dudas que pueda plantear respecto al proyecto que están presentando. Y después seguimos con la siguiente exposición, el siguiente estudiante. ¿Ok? Bueno, pues bienvenidos. Le doy muchísimo también la bienvenida y las gracias al doctor Adán Moisés, que siempre se me olvida, Adán Moisés García Medina. Nos da muchísimo gusto que esté aquí. De verdad para nosotros es un placer, es un gusto porque además déjenos presumir que es egresado, orgullosamente egresado de nuestro instituto. Entonces voy a permitirme leer una semblanza del doctor García Medina para que todos ustedes tengan un poco de conocimiento quienes no lo conozcan. El doctor es, por supuesto, doctor en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de UABC, orgullosamente IDE. Director del área en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, que es a lo que evolucionó el extinto INE. Su línea de investigación es evaluación educativa, evaluación de condiciones escolares y evaluación de procesos escolares, o sea, evaluación. El doctor es experto en evaluación. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores y entre sus publicaciones precisamente destacan aquellas que están muy adheridas a esta línea de investigación que el doctor maneja. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, ahora voy a dar muchas gracias. No, un gusto para mí, un privilegio poder estar en este seminario escuchando los avances de los trabajos de algunos de los estudiantes de doctorado. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por haber aceptado. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. La primera presentación que tenemos es de la estudiante, la maestra Sofía Contreras Roldán, quien va a presentar su proyecto titulado Factores asociados a la cultura de la evaluación del aprendizaje en docentes y estudiantes universitarios, el caso de la UABC. Muy bien, bienvenida, Sofía. Te pido por favor que puedas mostrar tu pantalla, tu presentación, y te recuerdo que tienes 30 minutos para hacer tu exposición. Adelante. Gracias, Alicia, y gracias, Moisés. Me permito presentar. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Listo. ¿Ya se ve? A ver. Sí, ya lo podemos ver. Perfecto. Bueno,
Bueno, mi trabajo de investigación está dentro de la línea de investigación del MIDE, ¿no? Medición, Innovación y Desarrollo en Educación. Y como ya me lo presentaron, mi tema de investigación tiene que ver con los factores asociados a la cultura de la evaluación del aprendizaje en docentes y estudiantes universitarios de la UABC. Y a manera de introducción, me gustaría hablar un poco de la palabra cultura, ¿no? O sea, la cultura, la RAE nos ofrece esta definición, que pueden ustedes leer. Sin embargo, pues una de las concepciones más reconocidas que existen sobre la cultura es la que nos propuso este antropólogo británico, Taylor, que si se fijan, la referencia es de hace casi 150 años, pero fue quien acuñó este término y lo definió de la siguiente forma, ¿no? La cultura incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera de otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de una sociedad, ¿no? Otra definición también ampliamente reconocida sobre cultura, pues tiene que ver con las costumbres, valores y creencias y prácticas que caracterizan el estilo de vida de un grupo en particular. Esto nos lo dice Eagleton, y aquí es interesante notar en estas dos definiciones que, por ejemplo, Taylor habla de sociedad, e Eagleton habla de lo que es un grupo, ¿no? Entonces, esto es interesante de notar porque, pues precisamente lo que nos dice Cadenas es de que dentro de una misma cultura pueden operar de distinta forma otras subculturas, dado que la misma sociedad está compuesta por grupos, ¿no? Como sistemas sociales. Entonces, no necesariamente las costumbres, las creencias, los valores que se tienen dentro de una misma sociedad son compartidas por todos o sea, existen subgrupos o grupos al interior que tienen otras creencias que pueden apoyar esta creencia de la cultura o pueden contraponerse ante ella misma, ¿no? Al final, todos estos elementos que componen a la cultura, de acuerdo con las definiciones anteriores, pues van a terminar entretejiéndose en todas las prácticas y manifestaciones sociales de ese individuo, ¿no? De ahí el principio que existe de que no hay un individuo sin cultura, así como tampoco existe una cultura sin individuos. En cuanto a la cultura ya de la cultura de la evaluación no es un constructo propio del campo educativo. Por ejemplo, en las ciencias administrativas también se utiliza mucho este concepto justamente para hablar de las prácticas que se viven al interior de una organización, prácticas de evaluación, ¿no? Sin embargo, en el campo educativo, estos dos autores que son venezolanos, hace más de una década advertían justamente que existía había muy poca información acerca de un concepto que fuera explícito sobre qué significa la cultura de la evaluación, sobre todo en el ámbito de la educación superior. Entonces, estos autores llevaron a cabo un estudio cualitativo en el que se empleó teoría fundamentada para proponer una conceptualización de qué es la cultura de la evaluación. Entonces, ellos la definieron como un proceso que estaba compuesto por todo esto, ¿no? Por conjunto de valores, de conductas, de rutinas, de un contexto organizacional y social particular, de un conjunto de experiencias pasadas y presentes dentro de la misma institución y de otros aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos. Otra definición que también es comúnmente referenciada, la propone esta autora americana, que habla de que la cultura de la evaluación comprende un conjunto de actitudes y conductas que caracterizan cómo funciona una institución educativa, ¿no? Esto con relación a la evaluación de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Para propósitos de este trabajo, nosotros vamos a entender a la cultura de la evaluación como justamente todo un conjunto de prácticas, ¿no? Lo que los actores educativos hacen, los valores, las actitudes relacionadas con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en el aula universitaria, para el caso de nuestro estudio, así como en el uso que se le da a los resultados.
A nivel institucional, pues en cada centro educativo se gesta determinada cultura evaluativa, ¿no? Un aspecto que nos dice la literatura que influye en el tipo de cultura que adopta una institución es en cuál es la concepción que tiene acerca de para qué sirve la evaluación, cuál es la finalidad de la evaluación, ¿no? De aquí el que es sumativa o formativa, o puede ser ambas, pero siempre hay un peso de hacia dónde uno valoriza más que a la evaluación, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que va a influir en el tipo de cultura de la evaluación. Y al respecto, González nos dice pues que justamente esta concepción que se tenga acerca de la finalidad de la evaluación va a influir en los mismos valores de actitudes, en los mismos valores, actitudes y prácticas de todos los distintos actores educativos al interior de la institución. En la práctica docente, las estrategias de evaluación que emplean los docentes en el aula puede deberse a factores internos y externos, ¿no? Por ejemplo, internos tiene que ver con, por ejemplo, la formación profesional que tenga previa el docente, ¿no? Si tengo una formación previa en educación, ¿no? Por ejemplo, eso va seguramente a influir en la gama de estrategias de evaluación que yo voy a emplear. A lo mejor si tengo una formación como profesional del derecho, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, también otro factor que influye en qué tipo de estrategias de evaluación emplean los docentes, pues son las mismas creencias y percepciones que tienen hacia lo que es la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, que tengan una postura más constructivista o tradicionalista hacia lo que es la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y esto lo hemos visto con estudios. Aquí se hace referencia a la OCDE, al estudio de TALIS, que es el estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje, donde justamente se indagaba a los docentes de nivel primario, secundario y bachillerato, cuáles eran sus creencias hacia cómo debería ser la enseñanza y el aprendizaje, y después ellos contrarrestaban las creencias y percepciones que ellos, los docentes, reportaban con cuáles eran las prácticas, por ejemplo, de evaluación que ellos llevaban a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de México se vio que sí, los docentes decían que tenían una postura muy constructivista, pero a la hora, por ejemplo, de las estrategias de evaluación que empleaban en el aula, pues eran más prácticas de corte tradicional que constructivista, ¿no? Otros aspectos tienen que ver con los externos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de alumnos que atiende un docente, pues va a influir obviamente en qué tipo de estrategias de evaluación yo voy a emplear. O, por ejemplo, los mismos valores y normas institucionales que existen, ¿no? Y que te exigen como docente que lleves a cabo determinadas prácticas de evaluación. A nivel aula, pues la evaluación del aprendizaje no solamente juega un papel fundamental en el proceso formativo, ¿no? De la enseñanza y el aprendizaje, sino también hay muchos estudios que nos hablan de cómo los procesos y estrategias de evaluación influyen en los estudiantes, influyen en sus prácticas, ¿no? En cómo ellos autorregulan su propio aprendizaje o su propia conducta en el aula de clases. Otro aspecto en el que influyen es en los mismos valores de los estudiantes, ¿no? El que vean a la evaluación como un proceso que es formativo, que sí es capaz de retroalimentar su aprendizaje. También en influir en sus propias actitudes hacia la evaluación o el aprendizaje. Por ejemplo, si los alumnos consideran que su docente emplea evaluaciones que no son justas, ¿no? O no son pertinentes, pues probablemente eso va a generar una actitud de resistencia o de miedo hacia la evaluación misma porque consideran que no son justas las evaluaciones. Entonces, todos estos autores lo que nos dicen es que los estudiantes van a orientar y regular su propio aprendizaje en función de cómo ellos perciban que son evaluados por sus docentes, ¿no? O cuáles son los usos que se les dan a los resultados de estas evaluaciones.
En este otro apartado, enlisto algunas características que tienen que ver con la evaluación de los aprendizajes en la educación superior. De acuerdo con lo revisado en la literatura, solamente enlisto algunos de los más importantes. El primero, por ejemplo, Álvarez y Morenos nos resaltan que pues hay un desafío importante en la profesionalización del cuerpo docente en el nivel superior, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con estos tres aspectos, ¿no? En planificar, desarrollar e implementar buenas prácticas de evaluación. Muchas veces estas prácticas de evaluación, estos autores nos dicen que a veces parecen estar más basadas pues en intuiciones, ¿no? O en experiencias, pruebas, más que en que tengan un conocimiento teórico y técnico acerca de la evaluación. El segundo punto tiene que ver con pues que las evaluaciones del aprendizaje se ha visto que se encuadran más como procesos que siguen un enfoque tradicional, es decir, el uso de exámenes, ¿no? Y más con fines administrativos que formativos. Un tercer punto también tiene que ver con estudios que se han hecho acerca de cuáles son las necesidades de formación de los docentes en las universidades y que han señalado que justo la evaluación es una de las áreas de mayor necesidad. Aquí en este punto, o sea, sí hay universidades, por ejemplo, el caso de la UABC, que llevan a cabo esfuerzos, ¿no? Para proporcionar cursos de iniciación o de formación permanente para justamente nivelar los aspectos pedagógicos y de didáctica de los docentes, ¿no? Otra característica de la evaluación de los aprendizajes en la educación superior es que hay una mayor tendencia hacia el uso de exámenes como principal recurso de evaluación. Esto puede responder a, por ejemplo, pues a las mismas exigencias de cada institución, ¿no? Que les demanden a los docentes el rendir cuentas sobre los aprendizajes que logran los estudiantes, ¿no? Esto a través del uso de exámenes. Por lo tanto, pues la cultura de la evaluación a nivel institucional se ha visto que se ha centrado más en promover este tipo de evaluaciones por encima de las de carácter formativo. En cuanto al planteamiento del problema, se identifican dos. El primero tiene que ver con la falta de preparación pedagógica de los docentes sobre los propios temas de evaluación, ¿no? Como por ejemplo el conocimiento de los tipos y los usos de la evaluación, y también como con la percepción de la evaluación en el aula como un mecanismo más para la rendición de cuentas, ¿no? Entonces esto hace que pues, la misma evaluación corra el riesgo de no ser un instrumento para la mejora, ¿no? Al respecto, estos tres autores afirman que justamente la falta de una cultura evaluativa va a resultar en que haya prácticas educativas muy dispersas, ¿no? Que van a estar más centradas en la acción de evaluar por evaluar, más que en entender qué es lo que se quiere hacer con las evaluaciones que están llevando a cabo en el interior de las aulas, ¿no? Entonces, la atención a esta problemática también abonaría a disminuir esta incertidumbre y miedo que existe o que perciben los estudiantes universitarios acerca de los procesos de evaluación, ¿no? Y de esta forma también maximizar los aspectos positivos que la evaluación tiene. Otra problemática tiene que ver con que, por ejemplo, a pesar de que el modelo educativo de la UABC se basa en un enfoque por competencias, ¿no? El cual nos permite llevar a cabo diversas estrategias de evaluación de uso formativo, ¿no? Como por ejemplo, variarle en usar portafolios, en llevar a cabo autoevaluaciones, etcétera. Estudios internos, como el que se menciona aquí, han encontrado pues, que una gran parte de los docentes continúa priorizando el uso de la evaluación con fines sumativos, ¿no? A través del empleo de exámenes. Sin embargo, estos estudios han sido más de corte cualitativo a través de entrevistas con docentes, ¿no? Y pues no necesariamente representan las percepciones que tienen todos los docentes de la UABC, ni de todas las carreras, ¿no? Porque, por ejemplo, esto fue en FECAES, aquí en Ensenada, por lo tanto, pues no se pueden hacer afirmaciones generalizables para toda la universidad, ¿no? Además,
otra cosa que señalan estos autores es de que no se han incorporado, por ejemplo, estudios sobre cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre las estrategias de evaluación que emplean sus maestros. Entonces, esto ayudaría a complementar los elementos que caracterizan los componentes de cuál es la cultura de la evaluación del aprendizaje que existe en la UABC. En cuanto a preguntas de investigación, tenemos estas tres. La primera tiene que ver, pues, cuáles son los componentes que integran la cultura evaluativa que orienta las conceptualizaciones y prácticas de evaluación del aprendizaje en que se ven inmersos docentes y estudiantes de la UABC. Como segunda pregunta, ¿cuáles son estos factores personales y académicos que se asocian a estas conceptualizaciones y prácticas? Y como tercer pregunta, si es posible, derivado de contestar estas dos preguntas anteriores, se pueda desarrollar una propuesta de mejora al modelo institucional respecto a la cultura de la evaluación del aprendizaje en la universidad. Como objetivo general, pues es conocer los elementos que integran la cultura de la evaluación del aprendizaje, así como los factores personales y académicos asociados al tipo y nivel de cultura de la evaluación. Esto último es importante porque una pretensión del estudio es de que nosotros, derivado de los instrumentos que desarrollemos y la información que recabemos, nosotros podamos hacer prototipos por ejemplo, docentes que a través de los instrumentos reporten que tienen un alto conocimiento técnico sobre las evaluaciones, para qué sirven, que tienen una actitud favorable hacia la evaluación, de que lo ven como un proceso formativo, que es capaz de retroalimentar su práctica, etcétera, etcétera. ¿Qué características tienen esos docentes, ¿no? ¿Qué características, qué factores se asocian? Entonces podamos hacer, o por ejemplo, en el caso contrario, ¿no? Docentes que ven a la evaluación más como, pues, un trámite, algo que les exige la universidad hacer, pero que realmente no hacen nada con los resultados más que otorgar una calificación. ¿Quiénes son, no? Caracterizar a esos docentes, o en el caso de los estudiantes, a los estudiantes. Entonces, como objetivos específicos, primero, pues queremos definir cuáles son los elementos que componen la cultura evaluativa de los aprendizajes de docentes y alumnos. Segundo, diseñar y desarrollar y validar estos dos instrumentos. Tercero, a partir de estos instrumentos, construir un índice de cultura evaluativa del aprendizaje. Después, identificar estos tipos de cultura evaluativa a través de las percepciones de docentes y alumnos. Posteriormente, analizar los factores que determinan el tipo de cultura de la evaluación de docentes y alumnos. Y, finalmente, desarrollar una propuesta de mejora del modelo institucional sobre la cultura de la evaluación del aprendizaje en la UABC. Bueno, en cuanto a la justificación, pues lo anterior es relevante porque pues habríamos que aportar una definición de los componentes que incluyen la cultura de la evaluación del aprendizaje de docentes y estudiantes. ¿Por qué? Porque este concepto mayoritariamente ha sido explorado y definido a nivel institucional, pero realmente ha sido muy poco estudiado a nivel de docentes y estudiantes. O sea, siempre se habla de, la cultura a nivel institucional, o la cultura de la evaluación de esta escuela es de tal forma, ¿no? Estamos en constantes acreditaciones de programas, etcétera, pero poco a poco se habla de la cultura de la evaluación a nivel de cuáles son las actitudes, las creencias, las percepciones, los conocimientos y los valores que tienen los docentes o los propios alumnos, ¿no? Sí hay estudios que se han hecho para evaluar la cultura de la evaluación en docentes y alumnos. Por ejemplo, en Perú se han hecho encuestas a nivel universidad para explorar la cultura de la evaluación en alumnos y docentes, también en Venezuela, en Colombia, pero por ejemplo en México no existe un antecedente en ningún nivel educativo de un estudio similar, ¿no? Y bueno, esta definición nos permitirá conocer justamente esto, ¿no? Cuáles son las dimensiones, subdimensiones, indicadores de esta cultura. Otro aporte teórico, pues, tiene que ver con conocer cuáles son los factores que se asocian a determinada cultura evaluativa de los aprendizajes, ¿no? Que también es un aspecto, pues, que no se encuentra en general estudiado, ¿no? Y nos permitiría conocer, por ejemplo, a nivel institucional, qué aspectos
son susceptibles para que la universidad modifique para fortalecer la cultura de la evaluación de los aprendizajes. Desde el punto de vista social, pues nos permitirá conocer cuáles son las prácticas, valores y actitudes de los docentes y estudiantes de la UABC respecto a la evaluación y sus fines y usos. Esto nos permitiría justamente pues, hacer explícita cuál es la cultura de la evaluación de los aprendizajes de la universidad, ¿no? Otra aportación a nivel institucional tiene que ver, pues, en qué medida los hallazgos de este estudio, ¿no? Nos pueden decir que esta cultura de la evaluación que permea en la universidad sí se apega al modelo educativo de la UABC, ¿no? Que el cual está fundamentado en el constructivismo y en el enfoque por competencias. Desde el punto de vista metodológico, se propone el diseño, desarrollo y validación de los dos instrumentos que mencioné, los cuales pues, podrían ser utilizados y adaptados por las diferentes unidades académicas de la universidad o por cualquier otra universidad que desee evaluar la cultura de la evaluación de los aprendizajes en las aulas. En cuanto al método, pues se trata de una investigación de corte cuantitativo, no experimental, porque no se van a manipular variables, es de tipo exploratorio, porque justamente se busca conocer los componentes de la cultura evaluativa de los aprendizajes, y de tipo explicativo, porque se busca conocer los factores personales y académicos que se asocian a los distintos tipos de cultura de la evaluación de los aprendizajes. En cuanto a los instrumentos, se elaborarán dos escalas de tipo Likert, uno para docentes y otro para alumnos, para determinar estos dos factores, el nivel y tipo de cultura de la evaluación. Más aparte, se pretende desarrollar un cuestionario para explorar las variables sociodemográficas y académicas, y en el caso de los docentes se va a agregar también una sección sobre aspectos laborales asociados. En cuanto a los participantes, esta es la propuesta que tenemos hasta el momento. Van a ser personal docente y estudiantil de la UABC, se va a llevar a cabo un muestreo aleatorio estratificado, es decir, por área de conocimiento y también por conglomerados, por campus universitario. Será probabilística esta muestra en función de la matrícula de las facultades, es decir, aquellas que tienen mayor matrícula, pues van a tener mayor probabilidad de participar. Una vez seleccionadas estas facultades, se va a llevar a cabo una muestra de docentes y se va a censar a los alumnos, o por lo menos esta es la propuesta que hasta el momento se tiene. En cuanto a los análisis de datos, bueno, lo que está en el lado izquierdo son las preguntas de investigación y del lado derecho los análisis correspondientes para responder a esas preguntas, ¿no? Entonces, para la primera pregunta, pues, se van a calcular estadísticos descriptivos de los dos instrumentos. Para la segunda pregunta, se planea crear dos índices a partir de las variables que miden la cultura de la evaluación mediante un análisis de regresión, y después se va a llevar a cabo un análisis de correlación entre cada índice con las variables que se exploran en los cuestionarios de contexto. Y para la tercera pregunta, se planea el uso de modelos de ecuaciones estructurales a partir de lo que se responde con las preguntas anteriores, y aquí se propone utilizar estos modelos porque pues son una técnica de análisis estadístico que pues, normalmente se usa para justamente contrarrestar modelos que ponen relaciones causales entre varias variables. Y bueno, pues por mi parte sería todo, y quedo atenta a preguntas o comentarios, sugerencias, de todo. Muy bien, muchísimas gracias. Ay. Muchas gracias, Sofía. Muy interesante tu trabajo, definitivamente. Bueno, ahora le cedo la voz al doctor García para que nos dé sus comentarios, retroalimentación a tu trabajo. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, reiterar el agradecimiento por esta invitación a comentar los trabajos de algunos de los estudiantes del doctorado. Es un gusto, un privilegio poder estar
compartiendo esta mesa virtual con ustedes. Como ya lo señalaba Alicia, soy egresado orgullosamente de este programa, así es de que es un doble gusto poder estar acá. Me gustaría ir haciendo mi participación como entre comentarios y preguntas, así como algunas recomendaciones, es decir, me gustaría ir combinando algunas cosas. Y bueno, en primer lugar, me gustaría sí señalar de principio que el trabajo que nos presenta Sofía me parece muy relevante, me parece es un trabajo interesante y relevante, como ya lo dije, y que denota detrás una revisión detallada de varios de los autores que son más importantes en el campo. Entonces, en el campo de la cultura de la evaluación. Y bueno, te felicito en ese sentido, ¿no? Creo que el trabajo que estás presentando es bastante consistente y se nota pues este detalle en poder estar tratando de vincular las preguntas de investigación ligadas a problemas que estás tú misma señalando y con algunos elementos de la propuesta metodológica que estás planteando para luego aportar conocimiento en ese sentido y eventualmente una propuesta que sirva en principio para UABC y eventualmente que otras instituciones de educación superior puedan adoptar o verse enriquecido. Hay algunos comentarios que quisiera señalar y algunas dudas. Cuando nos planteas esta concepción de la cultura de la evaluación, yo creo que están, digamos, en principio los elementos centrales, ¿no? Este conjunto de valores, de actitudes, de comportamientos o de conductas en torno a la importancia que tiene o no la evaluación para un grupo de individuos, eso me parece que está ahí contenido. Pero fíjate que echo de menos en esta definición que sean compartidos, o sea, por los miembros de una institución. Es decir, en tu concepto, creo que hace falta relevar esta parte de que estos valores, estas actitudes, estas conductas o comportamientos tendrían que ser compartidos hasta cierto punto por los miembros de una institución de tal manera que eso se pueda considerar ya como una cultura. Y digo, esto no resta la importancia del valor que puede tener cada individuo y de la propia visión que puede tener respecto a la evaluación. Pero entiendo, si comprendo bien, tu idea es un poco como medir la cultura de la evaluación. Y en ese sentido, creo que es especialmente importante hacer énfasis en que se trata de esta visión más bien compartida, hasta con todos los límites que esto pueda tener y reconociendo todas las variantes que puede haber al interior de cada uno de los individuos, pero sí que se trata de una visión compartida. Y bueno, en ese sentido, creo que aunque buena parte, digamos, de los elementos que posteriormente ya vas desarrollando y que ahora nos presentaste apuntan hacia allá, creo que en la definición conviene relevarlo, ¿no? Algo que tú ya comentabas, o sea, respecto a los diferentes elementos que van conformando la cultura de la evaluación, como estos que has señalado, valores, actitudes y comportamientos o conductas, todos ellos obviamente son en torno a la importancia o a la importancia o no que tiene la evaluación para este conjunto de miembros de una institución. Y en ese sentido, creo que en el desarrollo de tu trabajo convendría colocar de manera más importante esta idea de cómo el para qué de la evaluación juega un papel central en la conformación de esta cultura compartida de la evaluación. Yo creo que dentro de los elementos más importantes que conforman esta cultura es el para qué y el cómo se lleva a cabo la evaluación. Reconozco que también en la conformación de esta cultura, pues también están presentes el qué se va a evaluar
y quienes participan, que serían los otros elementos, ¿no? Entonces, he dicho 4 elementos. El para qué evaluar, que eso convendría relevarlo, y el cómo llevarla a cabo. En unos minutos más voy a desarrollar un poquito más esta idea. Y aunque también reconociendo que parte de la cultura de evaluación también es quienes participan, es un tercer elemento, y qué es lo que se evalúa, ¿no? Entonces, como punto pues, central, es como un elemento central de esta conformación de las culturas de la evaluación, pues es la concepción que tienen los mismos sujetos sobre la evaluación. Si es un medio para alcanzar unos fines ulteriores, o como un fin en sí misma que requiere una serie de mecanismos o de instrumentos de medición para luego obtener resultados, y que eso tiene una valía por sí mismo. En la realidad, claro que nunca encontramos unas posturas total o diametralmente opuestas, sino que más bien hay una combinación de elementos que están ahí colocados. Pero el hecho de que los distingas y que ayudes a poder diferenciar en qué punto dentro de este continuo se encuentran, creo que podría ayudar a tener una medición de este elemento. Algo, por otro lado, algo que tú ya señalabas dentro de tu presentación y también en tu trabajo, es como parte de los elementos que pueden estar jugando para ir conformando cierta cultura de la evaluación. Entre otros elementos señalabas la formación profesional que puedan tener, en este caso, pues los maestros, ¿no? Y creo que este elemento también conviene destacarlo un poco más, es decir, la formación pedagógica previa que pueden tener los maestros universitarios, creo que sería en principio, pues un elemento que habría que tener la mirada muy, muy puesta ahí, dado que reconociendo que puede haber muchos otros elementos que están alrededor para ir conformando cierta cultura de la evaluación, la formación pedagógica, ya sea, bueno, al tratarse de docentes universitarios, lo más probable es que en la gran mayoría, pues ha sido una formación que han recibido ya más bien estando ejerciendo como docentes, ¿no? Entonces, pero esa formación, en teoría, debió haber contribuido a modificar la manera en la que conciben la evaluación. Y creo que esto requiere especial cuidado, es decir, conocer el tipo de formación pedagógica que han recibido los docentes a lo largo de su trayectoria profesional como docentes. Creo que sería un elemento al que habría que ponerle la lupa con especial cuidado, ¿no? Asimismo, creo que sería conveniente explorar las escalas que van a desarrollar, o mediante otros acercamientos, las acciones institucionales que se realizan, especialmente creo que desde figuras directivas en la institución, para promover cierta cultura de la evaluación. Es decir, ya decía yo, como estos factores que pueden estar incidiendo en conformar la cultura de la evaluación, la formación pedagógica que pueden tener los docentes, y este otro elemento es las acciones institucionales que se realizan, especialmente por figuras educativas, para promover cierta cultura de la evaluación. Porque además, déjame decir que la cultura de la evaluación, además de estos factores más académicos, pues también creo que está muy ligada a la visión de la enseñanza. Es decir, como ya lo señalabas en una parte, en una de tus láminas, y yo lo voy a decir de otra manera, la visión que se tenga respecto a la evaluación está también muy influida por la visión que se tenga sobre cómo tendría que ser la enseñanza. Entonces, pues un docente tradicional
o que concibe el conocimiento como un producto, pues muy probablemente se incline hacia estilos de evaluación más centrados en lo sumativo. En cambio, un docente que concibe el conocimiento como un proceso que se va construyendo en diálogo con diferentes figuras, con diferentes personas, es muy probable que también su visión de la evaluación sea también más como en ese sentido, ¿no? O sea, como un proceso como que requiere estar dando cierta retroalimentación a los chicos y a partir de ahí ir avanzando, ir generando en esta espiral de generación de conocimiento. Entonces, estos elementos creo que más allá de incluirlos, porque ya los incluyes, a lo que me refiero es como a relevarlos dentro de tu trabajo. Y el punto de poner especial atención en el para qué y el cómo, creo que podrían ser algunos elementos ordenadores de lo que puede conformar la cultura de la evaluación. Hasta ahora en tu trabajo, y entiendo que es parte de lo que vas a avanzar más adelante, está planteado como los elementos que conforman la cultura de la evaluación, pero decía, hasta ahora en tu trabajo, pues no está como desarrollado cuáles van a ser esos elementos. Me parece que identificar estos 4 elementos de para qué y el cómo, y también el qué y quiénes participan, pueden servirte como ejes orientadores para ir conformando este cuerpo de elementos que conformarían o que esperarías abordar en la cultura de la evaluación. Y ahora sí vienen algunas preguntas que tengo a partir de revisar tu texto y de la presentación que nos has hecho. Fíjate que me queda la duda, ¿cómo piensas desarrollar los instrumentos para medir la cultura de la evaluación? Es algo que no está descrito en tu trabajo y que sí me gustaría que nos contaras un poco de manera pues resumida, ¿cómo te imaginas el proceso para realizarlo? Yo sé que como egresada de la maestría del IDE, tienes una formación para el desarrollo del instrumento. Sé también que trabajaste en el extinto INE, entonces sé perfectamente que el bagaje y la experiencia lo tienes, pero me gustaría más bien como saber, en este caso en concreto, cómo te imaginas este proceso, porque dependerá del camino que elijan o elijas para poder captar estos elementos, captar de manera, digamos, más completa los elementos que componen la cultura de la evaluación. No sé si nos puedes contar un poco, Sofía, cuál es el camino que se han imaginado. Sí, bueno, primero que nada, Moisés, muchas gracias por tus comentarios. O sea, coincido completamente con las partes que mencionas que hay que resaltar en el trabajo, absolutamente. Y esta parte que mencionas de añadir a mi concepto de la cultura de la evaluación de los aprendizajes, el añadir el elemento de que son compartidos. Y yo incluso lo pondría en signos de interrogación. O sea, ¿son compartidos? O sea, todos estos elementos sí son compartidos por todos los docentes, ¿no? Porque, digo, como veíamos en las definiciones primeras de cultura, pues dentro de una misma sociedad o dentro de un mismo grupo, pues hay subgrupos, ¿no? Y no necesariamente se comparten estos elementos de la cultura entre una misma sociedad o en una misma institución, ¿no? Entonces, a lo mejor yo podría ver, o sea, sí son compartidos, o sea, ponerlos en la definición que se supone que debían de ser compartidos. Entonces, ver a la luz de los resultados de qué manera sí se comparten. O sabes que se comparten, pero por áreas de conocimiento, ¿no? O ciertas carreras, docentes de ciertas carreras sí comparten este tipo de cultura de la evaluación, pero estas no, ¿no? Entonces, eso va a ser muy, muy rico de también poder dar información con el estudio. Entonces, me parece muy apropiada tu observación.
Respecto a cómo pienso desarrollar la propuesta del desarrollo de instrumentos, pues sí, efectivamente, el plan es originalmente yo elaborar una propuesta de estructura, o sea, yo elaborar una tabla de especificaciones, ¿no? Como propuesta, derivado de toda la revisión que tengo de la literatura, y posteriormente conformar un grupo, un comité, ¿no? Un mini comité de docentes universitarios de distintas disciplinas en corto, de aquí por lo menos de aquí de Ensenada, y algunos expertos en evaluación educativa, en la construcción de instrumentos, o sea, en psicometría, para que me ayuden a validar esta estructura de los dos instrumentos, ¿no? Entonces, básicamente ese sería el camino, enriquecer con este comité la estructura del instrumento, después pilotearlo, ¿no? También después hacer modificaciones. Aquí también un aspecto que no mencioné es que, bueno, yo tenía toda la maravillosa intención de que este instrumento pudiera irlo a aplicar presencialmente a las aulas, ¿no? Y la situación actual en la que se encuentra la universidad, que es de que los estudiantes van a regresar a clases en línea y van a iniciar un semestre con clases en línea, pues va a modificar muchísimo, Moisés, también esta estructura y desarrollo que yo haga de este instrumento, porque las mismas estrategias de evaluación o procesos de evaluación que van a llevar a cabo los docentes, pues no son normalmente en cómo lo tienen ensayado y estudiado, sino es a través del uso de estas nuevas plataformas. Entonces, voy a tener que adecuar un instrumento que se pretende que se aplique a finales de noviembre, ¿no? O sea, que los estudiantes ya tengan todo un curso con un docente, pues para poder decir, ¿no? O sea, dar una opinión acerca de cómo han sido evaluados y qué tan formativo o qué tan retroalimentativo ha sido estos ejercicios en su aprendizaje, etcétera. O sea, voy a tener que replantear y adecuar muy cuidadosamente esos instrumentos en función de cómo se va a vivir o cómo se piensa vivir la enseñanza y el aprendizaje en este periodo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí sí va a ser súper importante ver de qué forma voy a acompañar en mi proceso a miembros de un comité, cómo los voy a conformar, cómo se va a establecer comunicación, cómo voy a pilotear esos instrumentos, cómo los voy a terminar aplicando, etcétera. Entonces, sí representa un reto que ahorita me encuentro Claro. repensando con mi director de tesis. Sí, a mí me parece bien lo que planteas y bueno, entendiendo como la doble, o más bien el doble desafío que representa, ¿no? El desarrollo propio del instrumento, pero en el marco de una situación complicada o diferente, ¿no? Las dos cosas, complicada y diferente, para los estudiantes y para los docentes, porque tienen, pues, como ya lo señalas, que adaptarse a nuevas maneras a las que muchos de ellos quizás no estaban acostumbrados a trabajar, y pues eso definitivamente da un giro importante. Este dato de que lo tienes planeado aplicar en este mismo año no lo tenía presente, no lo recuerdo haber visto en tu documento. No lo menciono. Pero entonces, pues ya es muy pronto, ¿no? Tienes que desarrollar con bastante rapidez el instrumento. Y bueno, no sé si voy a decir una barbaridad, pero quizás valdría la pena pensárselo eso, ¿no? O sea, pensar si no conviene más bien llevarlo hacia un poquito más adelante, digo, no demasiado más adelante, pero el siguiente semestre, donde creo que esto es coyuntural. O sea, si bien esto nos va a modificar nuestras maneras de interactuar, creo que a largo y a mediano plazo, pero esta etapa pues pasará, ¿no? Y regresarán los chicos a las aulas, los maestros también, y no sé si convenga más bien posponer un poco la aplicación del instrumento, y también pensando como en algo que yo te iba a sugerir,
que es como parte del diseño de los instrumentos, pues considerar técnicas menos estructuradas como entrevistas o focus group para que sirvan con dos propósitos. Estoy pensando en el diseño de los instrumentos, no en la captación ya de la información definitiva. Con el propósito, o digo, con dos propósitos, pues uno de tener evidencias de validez de constructo, ¿no? Y otro es ir afinando los reactivos que se diseñarán como parte de las escalas, lo que, aunque reconozco que estos comités que piensas armar te van a ayudar también en este sentido, la parte, hay un elemento que me preocupa un poco, y es el siguiente. Uno de tus objetivos específicos es definir los elementos que componen la cultura evaluativa de los aprendizajes de docentes y estudiantes universitarios. Es el primer objetivo específico. Y si esta definición se genera a partir de una visión que tú fuiste construyendo a partir de la teoría, y luego aplicas los instrumentos y a partir de la información que recabes ya defines esos elementos, me parece que estaría como limitada la visión. Sería por eso esta idea de poder incluir entrevistas o focus group en el diseño de estas escalas, de tal manera que esta visión propia o junto con tu asesor que vayas construyendo a partir de la teoría sobre los elementos que componen la cultura de la evaluación se pueda ampliar y ser un poco más integrada con la visión de los que viven día a día la cultura de la evaluación, que son docentes y estudiantes. Finalmente, para concluir mi participación, me gustaría recomendarte la revisión de uno de los capítulos que se incluyen en el International Handbook of Educational Evaluation. Este es un capítulo a cargo de Carolyn Hoster y de Marvin Alkin, que se llama Evaluation Use Revisitada. Entonces, ¿y por qué lo recomiendo? Porque ellas hacen es un texto de 2003, ya es viejito, pero la manera en la que van descomponiendo en los usos de la evaluación creo que te puede servir como categorías analíticas para el diseño de estas escalas que vas a construir, en lo que corresponde a un elemento que yo ya señalaba como central, y es el para qué se realiza la evaluación. Creo que como categorías analíticas, las que proponen estas autoras, te podría ser de mucha utilidad. Entonces, nada más, lo repito, es el capítulo de uso de la evaluación revisitada de Caroline Foster y de Marvin Alkin en el International Handbook of Educational Evaluation. Y también, por último, comentarte que hace ya casi 15 años hicimos un estudio sobre concepciones y prácticas de evaluación en aula, pero fue en básica, como parte de un proyecto del INE. Lo hicimos junto con yo y otros colegas, lo hicimos, y fue una muestra de escuelas representativa a nivel nacional. No es en superior, como tú ya bien lo señalabas, que no has identificado otros estudios que hablen al respecto, pero en el caso de básica, este texto te podría servir también para quizás retomar y enriquecer algunas de las categorías analíticas que empleamos ahí. El texto está en el portal del extinto INE, ¿no? Es concepciones y prácticas de evaluación en el aula. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesantes tus comentarios, muy atinados. Muchas gracias también, Sofía, por tu presentación. Vamos ahora a darle paso a la siguiente exposición a cargo de Violeta García Arismendi, que nos va a presentar
el proyecto titulado Factores asociados a las características de enseñanza eficaz en educación superior. Igual, Violeta, también tienes 30 minutos para tu exposición y yo te iré avisando cuando te vayas acercando al tiempo límite. Muy bien, adelante. Ok, muy bien, buenos días a todos, buenos días al doctor Moisés, bienvenido nuevamente. Voy a presentar mi pantalla. Mi nombre es Violeta García, como ya me presentaba la doctora Alicia. Mi tema de tesis son factores asociados a la enseñanza eficaz en educación superior y mi directora de tesis es la doctora Alicia Chaparro, que ya conocieron ustedes en estos momentos. Bueno, comenzaré diciéndoles que existen muchas definiciones sobre lo que es la enseñanza eficaz, debido a que es una línea de investigación que comenzó a estudiarse desde 1930. Entonces, todo este cúmulo de conocimiento que se ha generado, bueno, pues permite tener distintas definiciones. Me gustaría comentarles también que bueno, a partir del estudio de Coleman en 1966, en el que se obtienen resultados contundentes y nos mencionaba desde entonces que los estudiantes, las variables del estudiante, las variables del estudiante eran las que más explicaban los resultados, las diferencias en los resultados educativos. Perdón. Y bueno, a partir de ese estudio, pues surgen otros estudios que comenzaron a profundizar un poco más y a demostrar que había otros factores que estaban también asociados y que tenían que ver con las escuelas, ¿verdad? Particularmente con todo lo que sucedía en el aula. Entonces, bueno, en donde estaba inmerso precisamente todas estas variables que acompañan al profesor. Entonces, la enseñanza eficaz es definida, tomo la definición de Martínez Garrido y Murillo, y nos dice que es definida como la actividad del docente que permite obtener mayor desarrollo en todos sus estudiantes, independientemente de sus antecedentes escolares, familiares, contextuales y económicos. Producto del estudio de la enseñanza eficaz, se han desarrollado distintos marcos y modelos que la definen. Uno de ellos es el marco para la enseñanza de Danielson, que tiene características que lo hacen destacable y que Gutiérrez Anguiano nos enlista de esta manera. Bueno, este marco para la enseñanza de Danielson es uno de los 2 esquemas descriptivos de la enseñanza más referidos en la literatura. Es el primero y principal precursor de otros modelos. Es adaptable a cualquier contexto y nivel educativo y se rige bajo un enfoque constructivista de la enseñanza. Y es un referente teórico para cursos y programas de formación docente en países como Estados Unidos, Venezuela, Chile y Perú. Bueno, este marco para la enseñanza de Danielson, que es producto de años de estudio, según nos cuenta su autora, Charlotte Danielson, es producto de un trabajo intenso con docentes en distintos contextos y es reflejo también de todo lo que la literatura sobre la enseñanza eficaz ha mostrado. Entonces, este marco describe precisamente todo lo que un docente debe saber y ser capaz de hacer para potenciar su labor y el aprendizaje de sus estudiantes. Se integra por 4 dominios, que el primero es la planeación y la preparación de clase, que incluye todos estos aspectos precisamente, como el conocimiento que el profesor tiene de sus estudiantes, de sus recursos, de su materia y de la pedagogía, que van a influir en todo este proceso de enseñanza. Otro de los dominios es el clima del aula, en el que se encuentran todas las condiciones que el docente debe promover para generar un ambiente adecuado del aprendizaje. Y bueno, encontramos también algunas variables que tienen que ver con que el profesor es amable, promueve la amabilidad entre todos los estudiantes, promueve un clima de aprendizaje
y también promueve el correcto uso de los recursos, como el tiempo, las condiciones del aula, etc. En cuanto al dominio de enseñanza, pues se integra por todos los aspectos relacionados con las estrategias que van a asegurar el aprendizaje adecuado, ¿verdad? Y en este se centran sobre todo el dominio que el profesor tiene del tema, algunas variables que tienen que ver con la evaluación, con que el profesor, a pesar de que ya tiene una estructura de su clase y que sabe cómo va a lograr esos aprendizajes previos, pues tiene esta capacidad del profesor de adecuarse a las necesidades de sus estudiantes. Y por último tenemos el dominio 4 de las responsabilidades profesionales, que son todas esas actividades que el docente realiza fuera del aula para también asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. Entre ellos, pues tiene que ver con su capacitación, con todas estas participaciones que tiene con su comunidad profesional, con su institución, y etcétera. Bueno, estos 4 dominios, además de contar con todo un cúmulo de estudios y consultas, suele converger con otros estudios que nosotros identificamos en la educación superior. Entonces, en cuanto al dominio de preparación, de planeación y preparación de clase, encontramos variables en la educación superior como el dominio del contenido de la asignatura y la organización de los enfoques pedagógicos a utilizar durante su curso. Encontramos también que se encuentran variables como el conocimiento de sus estudiantes, así como de los recursos con que cuenta para el desarrollo de su asignatura. En cuanto al clima del aula, encontramos variables como la promoción del respeto y la empatía entre los miembros de la clase, la cultura del aprendizaje y el manejo de procedimientos del aula, la conducta de los estudiantes y la organización del espacio físico que les comentaba. Y como podemos ver aquí, las variables de la enseñanza propiamente son las que más se han estudiado y las que más se han documentado, y tiene que ver con variables que integran aspectos como la comunicación clara y precisa con sus estudiantes, la disposición de ejemplos prácticos del tema que se está estudiando, la adecuada capacidad de respuesta a las dudas del estudiante, la creatividad y la innovación de las clases, la capacidad del docente para motivar a sus estudiantes hacia el aprendizaje y la utilización de una evaluación del aprendizaje. Y un poco menos encontramos las variables del dominio de responsabilidades profesionales, en el que se incluye la reflexión sobre la enseñanza y la participación con la comunidad profesional. Y una de las cosas que les quisiera comentar respecto a estos estudios que encontramos en la literatura reciente, estudiados en la educación superior, es que se recolecta a partir de la percepción que tiene el estudiante, pero también de lo que el docente opina directamente que está haciendo en el aula, y a través de distintas metodologías. Bueno, entonces, aunque esta línea de investigación sobre la enseñanza eficaz ha contribuido precisamente a clarificar todas estas características del docente eficaz, poco es lo que se ha investigado respecto a qué factores inciden en estas características de enseñanza. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué un docente, entonces, decide utilizar o no prácticas de enseñanza eficaces, ¿verdad? ¿Y qué factores podrían estar asociados a estas prácticas? Entonces, la literatura, también encontramos en una revisión previa, algunos factores de índole personal e institucional que se han analizado de manera aislada. Entonces, por un lado, identificamos algunos factores personales. Se ha estudiado el género, la edad, el grado de estudios y la experiencia de los profesores para explicar su tipo de enseñanza. También se ha estudiado la sinceridad, la imparcialidad y el entusiasmo que muestre el docente, su personalidad humorística e inspiradora, que mucho les interesa a los estudiantes, y también algunos aspectos de su personalidad, como la flexibilidad, rigidez, la extroversión o introversión,
el locus de control, que tiene que ver con toda esta sensación de control sobre la vida que tiene el profesor, que todo lo que va a suceder, él tiene absoluto control y se debe a su esfuerzo, ¿verdad? Y lo que le da éxito en su trabajo. También encontramos variables como la autoeficacia y la inteligencia verbal, sobre todo. Sin embargo, observamos que quedan algunos factores pendientes de profundizar, como la motivación, el nivel de estrés, la vocación por la docencia y la tolerancia a la frustración. Y en cuanto a factores institucionales que logramos identificar, bueno, encontramos que la flexibilidad curricular, en la cual se incluye la carga horaria, el número de estudiantes por clase, la articulación del plan de estudios, así como la infraestructura que brinda la institución, tienen un papel importante en la forma como el docente realiza su práctica. También encontramos algunos estudios de actualización docente que incluye talleres de enseñanza y evaluación del aprendizaje que juegan también un papel crucial en la enseñanza, en la forma como el profesor puede desarrollarse. El esquema de evaluación docente, que incluye las condiciones y las finalidades de la misma, también se ha observado de manera aislada que se estudia como tal la evaluación docente y bueno, entre las conclusiones de estos estudios nos dice que esto podría sin duda afectar la motivación del docente y por supuesto que se reflejará en su práctica, aunque estos estudios de la evaluación docente, como su modelo educativo y el clima organizacional se estudian como tal, ¿no? Al ser un tema tan importante y tan completo, pues son estudios que se han analizado pues, de manera única, ¿no? Y no como analizando el efecto o la incidencia en la práctica del docente. En cuanto al modelo educativo, pues a pesar de su certera influencia, como les decía, en la práctica no se ha demostrado una relación y lo mismo con el clima organizacional. Bueno, entonces en este momento llegamos a la pregunta de investigación y vemos cuáles son los factores que se asocian a las características de enseñanza eficaz en docentes de educación superior y para lo cual tenemos pensado alcanzar un objetivo general que es precisamente analizar estos factores que se asocian con las características de enseñanza eficaz en docentes de educación superior. Y tenemos también pensados 3 objetivos específicos para alcanzar este objetivo general. El primero es describir las características de enseñanza eficaz de los docentes de educación superior. El segundo es identificar en estos docentes que muestran características de enseñanza eficaz, los factores asociados a estas. Y por último, pretendemos proponer y someter a prueba un modelo explicativo de los factores asociados a la enseñanza eficaz en la educación superior. Bueno, en cuanto a la justificación, este marco de Danielson, que es reconocido como un marco de aplicación universal, pues tiene poca evidencia de su uso en la educación superior y en México pues es básicamente nula. Entonces, los componentes del marco para la enseñanza de Danielson, confirmaremos los componentes del marco para la enseñanza de Danielson precisamente en la educación superior y quisiéramos abonar información respecto a estos factores. Vamos a aportar información respecto a esos factores asociados a la enseñanza eficaz. En cuanto a relevancia social, consideramos que nuestro estudio logrará integrar todos estos factores que hemos identificado, que se han estudiado de manera aislada, para comprender las condiciones en las cuales estas buenas prácticas se realizan, así como identificar los factores explicativos de las mismas. Y generaremos insumos para la fundamentación de planes de formación y desarrollo docente. Y en cuanto a la viabilidad de nuestro estudio, pues consideramos que es viable de realizar porque existe interés por parte de autoridades de la OMS para que se realice. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos 2 fases en nuestro estudio.
En la fase 1 pretendemos alcanzar nuestro objetivo 1, que es describir estas características de enseñanza eficaz. Y en la fase 2 integramos los otros dos objetivos específicos, que es identificar estos docentes que nos muestran características de enseñanza eficaz, en los que identificamos estas características de enseñanza eficaz, pues qué factores se están asociando a estas características. Y proponer y someter a prueba un modelo explicativo de la enseñanza eficaz. Bueno, en la fase 1 participarán, nuestro estudio parte de un estudio más amplio que se realiza en la UABC sobre enseñanza eficaz. Entonces se aplicaron 2 encuestas en marzo de este año a estudiantes y docentes. De la encuesta para el estudiante tomaremos 2 preguntas abiertas. Esta encuesta, cabe mencionar que fue elaborada con base en este marco para la enseñanza de Danielson, contiene alrededor de 60 reactivos, y nosotros estamos tomando para esta primera fase dos preguntas abiertas. La primera es, en el programa que cursas actualmente, ¿cuál ha sido el mejor docente que has tenido? Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué consideras que es el mejor? Esta encuesta que les menciono se envió a todos los estudiantes de la UABC, a los 64,000 estudiantes de UABC, y tuvimos un retorno del 15% aproximadamente de estos cuestionarios que amablemente contestaron los estudiantes. Y tenemos 10,000 cuestionarios que retornaron, a los que contestaron a estas 2 preguntas 6,000 estudiantes. 6,000 respuestas en las que el estudiante en algunos momentos evaluó hasta 2 o 3 docentes, colocando o bien su nombre o su materia, y los desglosa perfectamente, ¿verdad? Nos ayudó a evaluar a sus docentes. Entonces, a partir de estos resultados, vamos a identificar a nuestros docentes eficaces de la UABC mediante análisis de contenido a las respuestas de la pregunta B. Y nos estamos acompañando con el marco para la enseñanza de Danielson, que consta, como ya les mencioné, de 4 dominios, 22 dimensiones y 104 indicadores que nos ayudan a categorizar perfectamente cada una de las respuestas abiertas que los estudiantes nos compartieron. Entonces, se contabilizará en cada caso el total de características de enseñanza identificadas, y seleccionaremos a los docentes descritos con una mayor cantidad de elementos de enseñanza eficaz. Y en la fase 2, nuestros participantes serán los docentes que identificamos en la fase 1 y que quieran continuar colaborando con nosotros en esta segunda fase. Nuestros instrumentos se determinarán mediante la revisión sistemática de la literatura que estoy realizando en estos momentos. Se clasificarán y organizarán los factores explicativos que se analizarán en los docentes de UABC. Y una vez analizados, especificaremos los instrumentos para la recogida de datos, ¿verdad? Estaremos analizando en cada uno de estos estudios que logremos, que identifiquemos el tipo de cuestionario, la calidad de cuestionario que se aplicó, y, por ejemplo, si estudiaron la motivación, qué tipo de escala o prueba se aplicó, y ya decidiremos si es acorde para nuestro estudio, ¿verdad? O alguna encuesta de autoeficacia, o de que nos mida a nivel de estrés, etc. También nos servirá la revisión de la literatura para decidir, por ejemplo, esto que les menciono sería para estudiar los factores personales, y en cuanto a factores institucionales, tal vez tengamos también, o que armemos un cuestionario, o que directamente hagamos una entrevista
a los profesores eficaces que ya hemos identificado y entonces dejar que fluya toda esta información que ellos consideran que influye en su práctica, ¿verdad? Que puede ser muy rico de obtener mucha información. Bueno, el análisis de datos se realizará de acuerdo con el tipo de variable que obtengamos y en los casos que tengamos variables cuantitativas, a partir de las características evaluadas llevaremos a cabo análisis multivariados para determinar y explicar precisamente cuáles son esos factores que logran explicar por qué un docente es eficaz o no y en cuáles de estas áreas influyen de manera directa o de manera indirecta algunos de estos factores personales e institucionales que identifiquemos con ayuda de la literatura. Bueno, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Violeta, bueno, pues agradezco por la... Sí, por la Perdóname, es que estaba batallando para conectar la cámara y el video. Perdón. Bueno, sí, adelante. Qué bueno que tomaste la voz. Adelante, Moisés, disculpa. No hay ningún cuidado. Bueno, a mí la presentación me ha ayudado a resolver algunas dudas que te iba a plantear y ya las omitiré. También trataré de ser mucho más directo. Veo el tiempo y la vez pasada me pasé. Bueno, en primer lugar, comentar que el proyecto que nos estás presentando me parece muy, muy relevante y también desafiante, las dos cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo que puedas aportar al conocimiento de esta temática sobre la identificación de factores asociados a docentes eficaces será de mucha relevancia. En un nivel en particular, que es la educación superior, ¿no? A mí me parece que lo que has planteado en el proyecto es consistente en términos generales y que creo que los resultados que puedas obtener a partir de lo que están planteando junto con tu asesora, seguramente, como yo lo decía, podrían contribuir de manera importante al conocimiento del campo. Hay algunas preguntas y sugerencias que tengo a partir de lo que leí y de lo que ahora nos presentaste. Para la selección de los docentes eficaces tengo una preocupación señalando de antemano que este tema es un tema complejo, o sea, es muy, muy complicado poder definir digamos, las características ya muy, muy puntuales de un docente eficaz porque es movedizo el asunto, es decir, hay algunas ocasiones en las que ciertos elementos, ciertos factores pueden estar ahí jugando para que un docente pueda considerarse eficaz y luego en otros casos más bien se resaltan otros elementos. Entonces es complejo su abordaje, lo quiero reconocer y en ese sentido ponerlo como un tamiz a lo que vaya a comentar. Fíjate que con respecto a la selección de los docentes eficaces, yo tengo la siguiente preocupación y es que si entendí bien, me corriges por favor, pero la manera en el que se los va a seleccionar es de la siguiente manera. A los muchachos ya se les preguntó cuáles consideran que era el mejor profesor que hayan tenido y en función de eso hay una serie de características que se van a ir, digamos, con análisis de contenido, se van a ir identificando, ¿no? Se van a ir colocando y entonces pues la idea es poder sumar estas características y después se va a ir con estos, le voy a llamar así, maestros súper eficaces porque son entre los mejores, ¿verdad? O sea, entre los que han sido seleccionados, todavía los que tengan esta mayor cantidad de rasgos, a los que se iría luego a identificar estos factores asociados. Entonces, si comprendí bien, ahí la manera en la que se van a seleccionar, ahí tengo una preocupación en el sentido de que, pues son dos preocupaciones en realidad. Uno es
esto que ya decía, vamos a seleccionar solo a los super eficaces, ¿no? Desde esta visión, porque son los que tengan más componentes dentro de los ya seleccionados como los mejores. Y bueno, mi preocupación es porque al momento de poder, más adelante, ya en la segunda fase, poder asociar factores que están asociados a ellos, dejaríamos de lado todo el otro espectro que nos podría tener como el contrafactual, ¿no? Imagínate que voy a poner una situación completamente exagerada para que se pueda ver. Estos profesores tienen esta característica. Cursaron todos un diplomado que se ofreció hace 3 años, ¿no? Es una cuestión obviamente ficticia, pero que no sabemos si este diplomado también fue recibido por otros docentes que no son considerados como eficaces o súper eficaces. Entonces, poderlo ligar a ellos, pues tiene ese problema. Ahora, para la selección, para un estudiante o para un grupo, el segundo mejor docente podría ser mejor que el mejor para otro estudiante u otro grupo. Y este segundo mejor docente quedó descartado de antemano porque ahí se seleccionaron a los que consideraron los mejores, ¿verdad? Entonces ahí es como un poco mi preocupación y luego mi duda o sugerencia, si no convendría complementar, y reitero esto, complementar la manera de seleccionar a estos docentes buenos o eficaces a partir de otra información. Entiendo que UABC evalúa a sus docentes a partir de la opinión de los estudiantes. Y si no convendría también recuperar un poco, no un poco, sino recuperar los resultados que se obtienen en estas evaluaciones para complementar con la selección de los docentes, ¿no? Entonces, es un poco como la duda, quizás no sea factible y por eso han desechado esta opción, pero si fuese factible, creo que ayudaría a tener a resolver algunas de las preocupaciones que yo compartía en esta mesa, ¿no? No sé qué han pensado al respecto, Violeta. Sí, doctor, fíjate que sí, en un inicio, efectivamente, como tú lo dices, pensábamos retomar la evaluación docente que tenemos en la UABC y retomar, por ejemplo, 3 semestres anteriores y seleccionar a los docentes que pues hayan sido contundentes en estas 3, bien evaluados por los estudiantes. Sin embargo, pues considerábamos que en un primer momento, y bueno, ayer lo expuso una de mis compañeras, esta evaluación docente está en evaluación en este momento, en principio. Y en segundo momento, pues considerábamos que cómo está construida, con qué referente teórico, si vamos a tener acceso o no a ella. Y bueno, ya entre todas esas decisiones, pues la más importante fue precisamente que estaba en evaluación en este momento. Y entonces, bueno, a partir de que se iba a hacer un estudio sobre finanzas eficaces en la UABC, pues podríamos con estos insumos que teníamos valiosísimos en este momento, pues seleccionar a los docentes. Después, ya que teníamos estas preguntas, pues nosotros veíamos ahora cómo las vamos a analizar, aunque ya mi tutora tenía pues, una ruta pensada. Pues decidimos irnos una por una de esas respuestas para categorizar de la mejor manera todos estos docentes. Lo que yo estoy viendo, y lo que sí pensábamos, es que pues ya el estudiante ya me está diciendo que este estudiante es eficaz, pero ahora, ¿cómo está valorando a su profesor? A veces nada más dice el estudiante, pues domina el tema, porque domina el tema. Y otros me dicen hasta 9 indicadores, no, porque le puedo preguntar, porque es amable, porque retroalimenta, porque mis compañeros que
que no están nivelados los toma aparte, me contesta preguntas de otras materias, adecúa la evaluación a nuestras necesidades. O sea, de verdad, como tuvieron todo un caminito, el estudiante que contestó este cuestionario, esta encuesta, tuvo todo un caminito sobre la enseñanza eficaz que nosotros le estábamos otorgando a través de este recorrido de preguntas, pues tuvo elementos para decirnos al final, pues mi profesor, esto y esto. Entonces, pues ahorita estoy precisamente en el 50% de este análisis, de esta base de datos, que ha sido laboriosa, pero muy interesante, me parece. Y lo que sí es cierto también es que se repite. Por ejemplo, hay profesores que han mencionado demasiado, ¿no? Que se repite y se repite y se repite ese nombre. Y lo que sí es interesante de analizar es dónde está dando clase, en una sola unidad académica, está dando distintas materias, por qué lo estoy mencionando. Entonces, ya ese profesor tiene algo tan interesante de estudiar que no puede quedar fuera. Y sí, precisamente determinar a partir de ciertos factores cuáles vamos a tomar y cuántos están resultando de estos nombres que nos están dando, pues todavía falta ver la cantidad de docentes que estamos recuperando y ya de ahí pues tomar estas decisiones. También pensábamos en analizar pues estos docentes que no son eficaces, ¿no? Que a veces en esta misma encuesta los estudiantes nos otorgaron nombres, aunque no se los estamos pidiendo y aunque no es el motivo, pues también están diciendo, oh, es que este profe es bueno, pero deberían de analizar a este profe que también no está haciendo bien. Bueno, pero entonces decidimos enfocarnos en estos profesores eficaces, pero sí son cuestiones que voy a retomar, por supuesto, con mi tutora. Sí, bueno, pues lo planteo como a manera de duda primero y luego de sugerencia, ¿no? Si es factible, creo que se vería enriquecida la selección de estos buenos docentes. Y el otro elemento es a lo que también ya adelantaba, es esta preocupación por dejar fuera a docentes que no se consideren pues muy buenos o eficaces, y en ese sentido que los resultados que tengas no estés seguro si aplican o son características propias de estos docentes eficaces o también son compartidas por otros docentes que no lo son. Entiendo que la idea es crear un modelo, por lo que comentas como uno de tus propósitos, y de hecho en ese sentido creo que sería todavía más conveniente poderlos incluir a los no eficaces. Pero fíjate, esta revisión y este análisis que estás haciendo es súper valioso, ¿verdad? Es muy, muy valioso porque ya los estás clasificando previamente. Tú ya sabes, a partir de la visión de los estudiantes, cuáles son estos maestros eficaces y cuáles no lo son. Y en función de eso podrías, cuando hagas los análisis para generar un modelo, pues tener esta variación que se necesita en los modelos estadísticos que entiendo que van a realizar, para poder definir cuáles son las características que son más bien propias de este grupo de interés, que son los docentes eficaces, y no son características pues que no sabes si están también son compartidas por otros subgrupos de maestros que no son considerados tan eficaces. Bueno, entonces creo que metodológicamente se robustecería el proyecto si también se incluyen a otros docentes, pero con esta visión, como ya lo decía, como muy valiosa que has hecho, de poderlos identificar previamente, ¿no? Y me gustaría recomendarte, hay un texto de Thomas Good y de Caroline Weil, que se llama Enseñanza Eficaz, una síntesis emergente. Si quieren, les comparto el texto a ti, a Alicia. Alicia seguramente, si ya lo tienes, pues me dices para no pasarlo, pero creo que convendría
darle una checada a esta síntesis que se ha hecho sobre enseñanza eficaz, que ayude más bien como a la interpretación que se va a dar de los resultados obtenidos, ¿no? Creo que ese es como el aporte principal de este documento para el proyecto, como yo lo alcanzo a visualizar. Y hay algunos, fíjate, Violeta, que hay algunos términos que yo alcanzo como a identificar, que creo que convendría en los objetivos, perdón. Hay un término que yo identifico en los objetivos, que creo que convendría matizar, y es el asunto de determinará, ¿no? Creo que los factores que se están estudiando y que se espera que haya cierta asociación con las características de los docentes eficaces, no estamos seguros de que sean determinantes, sino más bien están asociados o pueden estar correlacionados en determinado momento, pero no estamos seguros, y creo que tu investigación no pretende eso, tener un asunto determinista, pues, ¿no? Creo que para eso se necesitarían experimentos y pues no es el caso. Y entonces creo que convendría matizar, y es algo que también olvidé comentar del trabajo de Sofía. Sofía también lo utiliza como este término de qué factores determinan, y pues más bien creo que convendría matizar esto de determinan. Bueno, en la acepción que yo tengo, esto de determinante es como, es causal, ¿no? Y entonces, pues no estamos hablando de elementos causales, sino más bien asociados, relacionados con, sí. Me parece muy buen trabajo el que vas realizando, Violeta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, muy atinados sus comentarios. Sí, es algo que ya teníamos ahí contemplado. Muchísimas gracias. Han sido bien enriquecedores tanto para el trabajo de Violeta, y estoy segura que también para el caso de Sofía. Bueno, estuve al pendiente a ver si había alguna participación, algún comentario que hubieran hecho en el chat para las dos exposiciones. En general hay más bien felicitaciones para ambas, nos da mucho gusto. Entonces, pues bueno, a mí lo que yo quisiera mencionar es que creo que los dos trabajos son verdaderamente aportes para el campo de conocimiento de la educación, y particularmente en el área que tiene que ver con evaluación. Ambos creo que tienen contribuciones importantes. Por eso me parece que la participación del doctor Adán Moisés García ha sido muy atinada, y lo pudimos ver en los comentarios que nos aportó. De verdad me da muchísimo gusto que haya sido él, y nos da, nos llena mucho de satisfacción porque, pues como decía, ¿no? Es orgullosamente un egresado de IDE, y bueno, pues es un modelo precisamente para nuestros estudiantes, ¿no? Los estudiantes que están ahorita viendo la transmisión, nuestros futuros doctorados, nuestros futuros doctores, y los que recién ingresan. Entonces, bueno, pues me parece que si no hay ningún otro comentario, estaba yo al pendiente, alguna observación, pues no nos queda más que felicitar, y si me permiten, quiero dar lectura, nada más que, permítame porque se me abrió. Ok. Quisiera hacer y me voy a permitir nuevamente, a ver, es que quiero hacerlo como muy formal, permítanme. Ok, estoy presentando ahí
quería que se presentara solamente, pero bueno. Le vamos a hacer la entrega simbólica al doctor Adán Moisés García Medina, agradeciendo su participación como comentarista en este coloquio de investigación educativa, el primer coloquio totalmente virtual, el primer coloquio del doctorado en ciencias educativas que se realiza el 12 y 13, con participación obviamente el día 13. Lo firma nuestro director y nuestro coordinador de posgrado. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gustazo también poder participar y aportar en estos proyectos que sé que tienen, como ya lo señalaba Alicia, gran relevancia, y tenemos muchas expectativas de conocer los resultados de los aportes que puedan tener al campo de conocimiento de la evaluación educativa. Mil gracias. No, pues muchísimas por la invitación. No, al contrario, nuevamente. Y seguramente esta no será la última, seguramente estaremos participando, bueno, estaremos colaborando de manera reiterada contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos un poquito sobrados de tiempo. La siguiente mesa inicia a las 11:30 de la mañana. Entonces, bueno, pues nos da perfectamente tiempo para ir al café, cada quien en su casa, ¿verdad? No tenemos ahorita el servicio de café, pero entonces nos da tiempo para tomar un café y regresar y conectarnos poquito antes de las 11:30. Muchísimas gracias y que tengan ustedes una excelente mañana y un excelente día. Gracias y nuevamente felicidades.